Buenas tardes. Estamos con este programa que se llama Compartiendo la Palabra de Dios. En este momento vamos a compartir un fruto de la carne que tenemos la gran mayoría de los seres humanos. Tenemos este fruto carnal, que es algo muy lamentable, algo que nos perjudica. Y vamos a hablar ahora, mirando algunos versos, sobre este problema que tenemos, que es la envidia. Me imagino, creo que todos los seres humanos tenemos un poquito de envidia. Unos tendrán menos, otros tendremos más, pero vamos a ver que según la Biblia la envidia es un fruto de la carne algo que nos perjudica y podemos cometer graves errores por este tema. Y vamos a comenzar con la ayuda de Dios en Génesis, el capítulo 4, del verso 2 al 8. Si vamos al diccionario español y miramos qué es la envidia, dice el diccionario: envidia es tristeza o pesar por el bien ajeno. Eso nos provoca la envidia, tristeza o pesar cuando vemos el bien en las personas ajenas. Cuando vemos un hermano, un vecino, un amigo que progresa, eso nos afecta, nos hace sentir mal. ¿Y qué más dice la palabra envidia? ¿Qué significa? Y deseo de algo que uno no posee. Eso es la palabra envidia. Tristeza o pesar por el bien ajeno y deseo de algo que uno no posee. Pero cuando vemos que algún amigo, algún hermano, algún vecino posee algo que yo no poseo, o no tengo, o no puedo, me afecta y me siento mal. Y vamos a ver, como dijimos, en Génesis el capítulo 4, y vamos a leer del verso 2 al 8. Estos fueron los dos primeros hermanos que existieron en la tierra, hijos de Adán y Eva, y esta es la historia de Caín y de Abel. Y dice el capítulo 4, verso 2. Y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Miren, Caín vio que Dios se agradó más de la ofrenda de su hermano que la de él. ¿Y qué pasó con él? Se ensañó y cayó su semblante, se demacró, porque le afectó mucho. Y Dios le habló a Caín y dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Miren la pregunta que le hace Dios a Caín. Si bien hicieres, le dice Dios, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está
a la puerta de una persona. Y con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Lo reprendió Dios. ¿Y qué dice el verso 8? Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Miren a lo que puede llegar un ser humano por este problema que es la envidia. Cuando vemos que el otro nos supera o hace algo mejor que nosotros, o posee cosas mejores de las que uno tiene. Tal fue la angustia o el malestar de este hermano Caín que lo invitó a salir a caminar al campo para matarlo y lo mató. Y esto comenzó en la primera familia que Dios creó y hasta el día de hoy en los seres humanos, en la familia pasa esto. En nuestra familia hay o tenemos envidia. Ahora vamos a ver por qué lo mató. ¿Qué fue lo que le causó tanto malestar a Caín? Vamos a leer en Hebreos el capítulo 11, el verso 4. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Esa fue la diferencia. Según la Biblia, la ofrenda de Abel fue más excelente, fue lo mejor. Este varón se preocupó en buscar la mejor ofrenda para Dios y no pasó así con Caín. Y dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo que alcanzó testimonio de que era justo, era un hombre justo, por eso que obraba justamente, dando Dios testimonio sobre sus ofrendas, y muerto aún habla de ella. Queda este ejemplo, el testimonio de lo que pasó con estos dos hermanos que ofrecieron a Dios. Por eso esto nos puede provocar a nosotros malestar contra un hermano nuestro cuando vemos que capaz que hace las cosas mejor o progresa más que uno. Qué lindo, qué bueno que es que todas las personas prosperen y les vaya bien y progresen. Qué bueno que es cuando una familia, cuando una persona progresa. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros vemos que nuestro vecino, nuestro amigo o nuestro hermano progresa, en vez de sentirnos bien, nos sentimos mal. Y nos afecta. Porque el designio del hombre es contra el hombre. Por eso que los hombres tenemos esto, la rivalidad en el corazón. Nadie quiere ser menos que nadie. Y para eso vamos a estudiar en Eclesiastés, el capítulo 4, el verso 4 de Eclesiastés, a ver qué dice la palabra de Dios sobre este tema, que es la envidia. Es un fruto carnal que todos tenemos. Unos tendrán menos, otros tenemos más. Y qué lamentable cuando predomina este fruto carnal en nosotros. Eclesiastés 4, el verso 4, dice la palabra de Dios: he visto asimismo que todo esfuerzo y el éxito de toda obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo.
Miren si no es una realidad. Cuando una persona se esfuerza y tiene éxito en lo que hace o en su vida, o progresa, dice que eso hace despertar la envidia del hombre contra su prójimo. ¿Y uno a quién envidia? A la persona conocida, al familiar, al hermano, al amigo o al vecino. A esa persona que conocemos, que podemos ver y saber que progresa, eso es lo que nos hace, lamentablemente, eso despierta la envidia en las personas. Qué triste y qué lamentable que es tener este fruto de la carne. Ser una persona envidiosa. Sentirse mal porque otro prospera. Y podemos envidiar muchas cosas. A veces cuando vemos que una persona tiene una familia ordenada, hijos bien educados, bien enseñados, eso también nos puede afectar y nos puede hacer sentir mal. Vamos a ver otra historia bíblica sobre este tema en Génesis, el capítulo 37 de Génesis. Vamos a leer del verso 3 al 5, hablando de la historia de José. Y dice el verso 3 al 5, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo también una túnica de mangas largas. El verso 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Miren qué clara que es la palabra de Dios. Dice que los hermanos de José, como veían que su padre lo amaba y lo amaba mucho, lo aborrecían a su propio hermano y no podían hablarle pacíficamente. Miren lo que provoca este fruto carnal, que es la envidia. Y dice, vamos a leer hasta el verso 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Él le contaba lo que soñaba y dice que con eso cada vez los hermanos carnales de él le aborrecían cada vez más. Y vamos a saltarnos al verso 10 y 11 del mismo capítulo. Hablando de que contó otro sueño y lo contó a su padre y a sus hermanos, dice el verso 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a inclinarnos en tierra ante ti? Esas fueron palabras de Jacob, del padre de José. Y sus hermanos le tenían envidia. Qué triste y qué lamentable cuando tenemos esta envidia entre la misma familia, entre nuestros hermanos carnales. Sentimos la envidia, ese malestar, esa tristeza porque la persona prospera o es más inteligente o más capaz que uno. Más, dice el verso, su padre meditaba en eso. Y nos vamos a saltar al verso 14, para no ser tan largo con la lectura, y dice el verso 14, e Israel le dijo a José, ve ahora y mira cómo están tus hermanos,
¿Y cómo están las ovejas? Y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. El papá lo envió a ver a sus hermanos y cómo estaban también el rebaño de Jacob. Y nos vamos a saltar al verso 18 hasta el 21. Dice el verso 18: y cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Lo mismo, la misma intención que tuvo Caín. Porque veían que su papá lo amaba y lo quería, y dicen que vieron que se acercaba y estaban con la idea o conspiraron para matar a su propio hermano. Y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador. El verso 20: ahora pues venid y matémosle y echémoslo en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Miren el conspirar, el planear entre hermanos, matar a un hermano por envidia, lo que provoca la envidia. Qué peligroso que somos los seres humanos. ¿Y qué más dice el verso 21? Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. El hermano mayor se metió a defender y pidió que no lo maten, lo que provoca hasta dónde llega el efecto de la envidia. Si seguimos estudiando, todos sabemos la historia, y personas tan especiales, personas del pueblo de Dios, con esta intención de matar a un hermano de su propia carne por envidia. Vamos a estudiar unos versitos más en el libro de Marcos, 15 de Marcos, el verso 9 y 10. Dice el verso 9: y Pilato le contestó diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Lo que le preguntó Pilato al pueblo de Israel. Pues se daba cuenta, hablaba de Pilato acá, dice, pues se daba cuenta que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Por eso que todos esos principales y esos sacerdotes, como veían que el Señor Jesús hacía tantas obras, y a pesar de todo era una persona mansa, humilde, lo entregaron por envidia. Sentían envidia porque lo que hacía Jesús, ellos no lo podían hacer. Y Pilato sabía, se daba cuenta, porque él sabía que ese hombre no tenía maldad. Pero sí veía que los que lo entregaban a él o lo acusaban tenían envidia de Jesús. Por eso cuánto trabajo en pensar, en meditar que hay que luchar, tenemos que luchar, superar esta envidia que tenemos. Me imagino, creo que todos tenemos algún poquito de envidia en nuestro corazón. Y qué triste y qué lamentable tener esto. Vamos a ver otra cita bíblica en Primera de Samuel, el capítulo 18, del verso 6 al 9. Acá habla de Saúl, el primer rey que tuvo Israel. Y este rey fue un hombre
elegido por Dios para rey. A este hombre lo eligió Dios para que sea rey sobre Israel. Y miren las reacciones de este rey, de este hombre tan especial. Y vamos a leer el capítulo 18 del verso 6. Dice: aconteció que cuando volvían ellos con David, que venía de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Venía el rey Saúl, venía David, y miren lo que cantaban de alegría las mujeres. El verso 7. Cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a miles y David a sus 10.000. Las mujeres cantando daban una cifra bastante más elevada que la que daban por el rey Saúl, porque sabían que este niño, este joven, había matado al gigante que desafiaba al ejército de Israel. El verso 8. Y se enojó Saúl en gran manera, porque le daban más valor a David que a él. Y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1.000. No le falta más que el reino. Cuando vio este rey que valoraban más a David que a él, dice que se enojó en gran manera. Lo que pasa en personas tan especiales como estas personas que están en la Biblia, también tenían envidia, tenían celos, y sobre esto es algo que hay que trabajar y luchar para superar estos frutos que no nos llevan a ninguna cosa buena. Y vamos a leer el verso 9 y dice: desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ya este rey, este hombre, sintió un tremendo rencor de David, porque lo alababan más o estaban más agradecidos de David que de él, que era el rey de Israel. Y miren a qué reacciones lo llevó esto que escuchaba el rey de David. Y dice el verso 11: y arrojó Saúl la lanza diciendo: voy a enclavar a David en la pared. Miren las intenciones, el deseo de este rey. Era tirarle la lanza y dejarlo clavado en la pared con la lanza a David, por el dicho o por el canto que cantaban las mujeres de Israel. Pero David lo esquivó 2 veces. Este joven esquivaba 2 veces la lanza que le lanzó este hombre por celos, por envidia. Y si seguimos estudiando esta historia, el rey después le ofreció la hija, su hija le ofreció. Pero todo eso que hizo el rey era con malos deseos, con malas intenciones, para que David peleara por él en su ejército y los filisteos lo pudieran matar. En vez de agradecer por lo que hizo David, por el valor de enfrentar a ese gigante y matarlo, sentía ganas de matarlo a ese joven por envidia. Por eso podemos ver
dice la palabra de Dios que las cosas que se escribieron en el pasado para nuestra enseñanza se escribieron. Cada uno de nosotros sabe si en su corazón tiene celos o si siente envidia. Hay un dicho que dice, no hay mal que por bien no venga. Por eso cuando vemos lamentablemente que a alguien, a un hermano, a un amigo le va bien o progresa o está en una situación económica o familiar mejor que nosotros, nos despierta la envidia de esa persona. Y vamos a leer en Gálatas, en el libro de Gálatas, el capítulo 5, el verso 26. Dice el verso 26, no nos hagamos vanagloriosos. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cuál es el consejo de Dios para bien de todos nosotros? No nos provoquemos, no seamos personas vanagloriosas, no nos andemos envidiando unos a otros entre nosotros mismos. Eso lo vemos o lo hacemos muchas veces cuando podemos adquirir algo, un bien, un vehículo. Queremos capaz que, entendiendo que a la otra persona le afecta o le cae mal, capaz que deseamos cuanto antes ir a mostrarle lo que adquirimos, lo que tenemos, sabiendo que esa persona capaz que es un poco envidiosa. Y eso es provocarnos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Qué lamentable que cuando predomina este fruto en nuestra carne, el tener envidia. Y eso pasa, según la Biblia, en la misma familia, en los mismos hermanos, en el amigo más íntimo que tenemos, pasa esto. Ahí existe la envidia, florece la envidia. Vamos a ver otro ejemplo bíblico en San Juan, el capítulo 21 de San Juan, el verso 20 al 22 vamos a leer. Acá vamos a ver una historia de dos discípulos, dos apóstoles del Señor Jesús. Dice el verso 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Entre los discípulos había uno a quien Jesús amaba y ese discípulo era como el regalón del Señor Jesús. Y Pedro volvió y vio que venía corriendo tras ellos ese discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado en su pecho y le había dicho a Jesús, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro volvió, miró para atrás y vio que este discípulo iba corriendo para alcanzar a Jesús y a él. Dice el verso 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Se molestó Pedro, porque ese era el discípulo
amado de Jesús. Era, como decíamos hoy, el regalón, el discípulo amado al que regaloneaba Jesús porque dice que dormía en su pecho. El verso 22. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te va a ti? Como diciéndole, ¿o qué te importa a ti? Acá vemos que este apóstol Pedro, siendo una persona tan especial, también le afectaba esto. Que hubiese otro discípulo a quien Jesús amaba y regaloneaba. Y le dice Jesús, ¿qué te va a ti? Tú sígueme. Le resalta y le explica, lo que vos tenés que hacer es seguirme. ¿Y qué te va a ti? O es decir, ¿qué te importa a ti? Por eso vemos que personas tan especiales como estos apóstoles de Dios y del Señor Jesús tenían este tipo de problemas. Los celos, la envidia. ¿Qué genera los celos en una persona? ¿Qué acarrea? Problemas. ¿Qué acarrea una persona envidiosa? Una persona que cuando ve que alguien prospera, cuando a una persona le va bien, que tiene éxito en su vida, ¿qué acarrea para uno mismo? La envidia, problema, malestar. Capaz que no podemos estar tranquilos en nuestra conciencia, no podemos dormir tranquilos, porque vemos y sabemos que mi hermano o mi amigo o mi vecino ha prosperado más que yo. Vamos a leer la última cita bíblica para que veamos que qué lamentable, qué triste que es tener este fruto que es la envidia, ser personas envidiosas. Vamos a ver en Proverbios el capítulo 14, el verso 30. Dice, señala dos ejemplos, el verso 30. El corazón apacible es vida para el cuerpo. Una persona que tenga un corazón apacible o una persona pacífica o que tenga paz, dice que eso es vida para el cuerpo de la persona. El otro ejemplo, más la envidia es carcoma de los huesos. Miren lo que dice la palabra de Dios, que es la envidia en nosotros. Es algo que nos carcome los huesos. Ve como a veces se escucha, lamentablemente se dice, tal persona tiene un cáncer a los huesos. ¿Qué es lo que es un cáncer a los huesos? Es un cáncer que le va comiendo el hueso y así lo mata. Y así está comparada la envidia. Dice, más la envidia es carcoma de los huesos. Ojalá que podamos pensar, reflexionar para mejorar y luchar sobre este fruto carnal que nos afecta y aparte de afectarnos, nos puede acarrear grandes problemas por ser celoso, por ser envidioso. Así que bueno, nuestro deseo es que Dios les bendiga y nos estaremos viendo en cualquier otro momento. Gracias por la atención a la palabra de Dios.